Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exposición sobre resistores. Empecemos. Un resistor en sí mismo es un componente eléctrico pasivo. Cuando decimos pasivo, queremos decir que consume energía eléctrica. Es un componente pasivo de dos terminales y la propiedad que lo caracteriza es su resistencia eléctrica. Entonces, los resistores son dispositivos, elementos de circuito que se caracterizan por su oposición al flujo de corriente eléctrica y son componentes que consumen energía, son componentes pasivos, consumen energía de la red. Bien, en cuanto a los usos de los resistores, tenemos reducir corriente en ramales de circuito, ajustar niveles de señal para que la señal esté en función o dada a partir de un determinado voltaje, nivel de voltaje. Se usa también como divisor de voltaje, fijar punto de operación de elementos activos, por ejemplo, punto de operación de transistores, terminación de líneas de transmisión también, como parte de controladores para motores, para controlar sobre todo corrientes en los rotores de motores de corriente alterna, y también como carga de prueba para generadores. Esos son ejemplos de usos de los resistores. En la presente diapositiva tenemos la representación esquemática o el símbolo esquemático de los resistores, que es el dibujo de un conjunto de líneas rectas en zigzag. Ese es el símbolo esquemático más común, más utilizado para representar resistores en circuitos eléctricos. Los resistores comerciales están definidos por su valor de resistencia y el nivel de potencia que pueden disipar en forma de calor. A mayor potencia de disipación de calor del resistor, mayor será el tamaño físico del mismo. En la presente diapositiva podemos observar una fotografía en donde tenemos diferentes resistores y según el tamaño, ellos van a ser capaces de disipar cierto nivel de potencia en calor. En la fotografía, el resistor más pequeño corresponde a un resistor de un octavo de watt, ¿sí? Es un wattaje bastante pequeño. Esos resistores pueden disipar muy poco calor, ¿sí? Seguido de un cuarto de watt, medio watt, 1 watt, 2 watts. Vemos que a medida que va aumentando el wattaje de disipación de calor, aumenta el tamaño. Ya los dos que están más abajo, el de 10 watts y 20 watts, son resistores que son mucho más grandes y se requieren de una estructura que ocupa más espacio físico porque ellos van a disipar mayor cantidad de calor en su funcionamiento. Recordemos que estos dispositivos van a disipar calor porque al ser definidos por su resistencia, la resistencia va a generar calor. Todo objeto, todo elemento por el que circula corriente y presenta resistencia al flujo de corriente eléctrica se va a calentar y esa energía calórica se tiene que disipar al ambiente. Entonces, si tenemos un resistor que va a disipar 10 watts, 20 watts de energía calórica, perdón, de potencia calórica, necesitamos que tenga una estructura más grande para que pueda disipar todo ese calor. Entonces, mientras más potencia calórica, mientras más potencia en forma de calor tenga que disipar el resistor, más grande va a ser la estructura del elemento. Para indicar el valor de resistencia en los resistores comerciales se emplea el código de colores, en donde se emplea bandas de colores impresas en el cuerpo del resistor. Entonces, el valor de resistencia del elemento queda codificado. Ese valor de resistencia queda codificado por medio de colores de las bandas y la ubicación de las bandas. En la presente diapositiva tenemos una figura ilustrando el uso de el código de colores. Vemos en el primer caso tenemos un resistor de 25 kiloohmios
con una tolerancia de más o menos 5%, de 5% tolerancia. El valor de 25 kiloohmios quedaría, o 25.000 ohmios de resistencia, quedaría codificado como una banda roja, seguida de una banda verde, seguida de una banda naranja y luego seguida de una banda dorada. ¿Ok? La banda dorada representaría la tolerancia del 5%. En el segundo ejemplo tenemos un resistor de 460 kiloohmios, de 460.000 ohmios, con una tolerancia del 1%. Ese valor de tolerancia quedaría codificado como una banda amarilla, seguida de una banda azul, seguida de una banda negra, luego de una banda naranja y para la tolerancia 1% una banda de color marrón. ¿Sí? Entonces, en el tercer ejemplo, tendríamos entonces una resistencia de 276 ohmios con una tolerancia de 5%. En esa situación, tenemos una banda roja. El valor de 276 quedaría codificado como una banda roja, seguida de una banda púrpura, seguida de una banda azul y luego una banda de color negro. ¿Ok? Y la tolerancia con una banda dorada. La sexta banda nos indica el coeficiente de temperatura del resistor, ¿sí? Que nos da la variación de la resistencia en base a la temperatura. Pero lo que queremos señalar entonces es que en base a esos códigos, a esos conjuntos de colores, su banda de colores, los resistores van indicando su valor de resistencia. La idea es no imprimir sobre el cuerpo del resistor el valor de la resistencia, sino se imprimen las bandas de colores y dependiendo de la ubicación de las bandas entonces se determina el valor de resistencia del resistor comercial. Bien, seguido hay dos topologías básicas para los circuitos que podemos armar con los resistores. Serían la topología de resistores en serie y la de resistores en paralelo. Vamos a analizar primero la de resistores en serie. En la presente diapositiva tenemos a la izquierda una representación típica de resistores en serie. Tenemos un resistor R1 junto con un resistor R2 y un resistor R3 y los tres resistores están conectados en serie. Cuando los elementos de un circuito están conectados en serie cuando forman parte de un mismo recorrido. Si apreciamos, para tomar un recorrido en la parte superior del circuito pasamos por R1, después pasamos por R2 y pasamos por R3. Es decir, en un solo recorrido pasamos, por así decirlo, por los tres elementos, por los tres resistores. Por lo tanto, están conectados en serie. Entonces, tendríamos tres resistores en serie conectados con una batería que se ve con el símbolo de la batería en el extremo izquierdo de la figura, ¿sí? Una batería con un voltaje V determinado. Y ciertamente esa batería va a suplir de corriente eléctrica a los resistores. Y como aplicamos el concepto de corriente convencional, usamos la dirección convencional de corriente que sería saliendo del polo positivo de la batería hacia los resistores. Entonces es importante acotar en cuanto a la conexión serie de resistores que hay tres propiedades importantes. La primera propiedad es que la corriente que pasa por los resistores en serie es la misma. Es decir, si la corriente del sistema serie es la corriente I, esa corriente I va a ser igual a la corriente que va a pasar por el resistor 1, la corriente I1. Va a ser a su vez igual a la corriente que pasa por el resistor 2, I2. Y va a ser igual a la corriente que pasa por el resistor 3. Si tuviéramos un cuarto resistor, la corriente sería la misma. La corriente I4 del resistor 4 sería igual a la corriente I del circuito. Entonces, cuando los resistores están conectados en serie, la corriente que pasa por cada resistor es la misma. De hecho, esa es una definición de circuito serie que se aplica mucho. Muchos toman como definición de circuito serie un circuito en el que todos los elementos son afectados por la misma corriente. Bien, otra propiedad importante de los resistores en serie es que la suma
de la diferencia potencial o de los voltajes de cada uno de los elementos es igual al voltaje aplicado en la red. Si analizamos la figura de la izquierda, el circuito de la izquierda, podemos apreciar que la batería está aplicando un voltaje V a la red serie. Ciertamente en las terminales resistor 1 vamos a tener un voltaje V1, en las terminales del resistor 2 vamos a tener un voltaje V2 y en las terminales del resistor 3 vamos a tener un voltaje V3. Si sumáramos los voltajes V1 más V2 más V3, obtendríamos el voltaje V aplicado a la red. Entonces, esa es otra propiedad importante de los circuitos de los resistores en serie. Cuando los resistores están conectados en serie, la suma de los voltajes de cada resistor nos va a dar por resultado el voltaje aplicado a la red serie. Esa es lo que significa la segunda expresión matemática que tenemos en la diapositiva. Ahora, otra propiedad interesante de los resistores en serie es que nosotros podríamos tomar todos los resistores en serie y agruparlos, por así decirlo, en un solo resistor equivalente. Este resistor equivalente consumiría la misma potencia que nos consumen los resistores originales del circuito. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos en la diapositiva, nosotros podemos tomar los resistores R1, R2 y R3 y reemplazarlos por un solo resistor RS que va a consumir la misma potencia que nos consume el resistor R1 más la potencia del resistor R2 más la potencia del resistor R3. ¿Cómo determinamos ese valor de resistencia? Sumando cada una de las resistencias del circuito serie, que es la expresión matemática que tenemos a la derecha. RS sería igual a R1 más R2 más R3. Si tuviéramos un cuarto elemento tendríamos que sumarlo, un quinto elemento lo sumamos también así. ¿Qué nos está indicando la expresión matemática de la derecha? La expresión matemática a la derecha lo que nos dice es que mientras más resistores tengamos conectados en serie, más alta va a ser la resistencia del circuito serie. Repito, mientras más resistores tengamos en el circuito serie, en la conexión serie, más alta va a ser la resistencia equivalente del sistema. Más alta va a ser la resistencia de la conexión serie. Bien, la otra topología que podemos tener es la configuración de resistores en paralelo. En la presente diapositiva del lado izquierdo tenemos una figura ilustrándonos tres resistores conectados en configuración paralelo. Vemos que los tres resistores están siendo afectados por el mismo voltaje. El voltaje de la batería que se encuentra en el extremo izquierdo de la figura, la batería con voltaje V, ese voltaje está siendo aplicado a las terminales de R1, R2 y R3 y es el mismo voltaje. Es el mismo voltaje para R1, para R2 y para R3. Entonces tenemos que los resistores están en paralelo. Bien. Al igual que los resistores en serie, los resistores en paralelo también tienen sus propiedades interesantes. En primer lugar, tal y como nos indica la expresión que tenemos en la parte inferior de la figura, el voltaje de cada uno de los resistores del circuito va a ser igual al voltaje de la conexión. Si el voltaje de la conexión es el voltaje V, entonces tenemos que V1 va a ser igual a ese voltaje. Igual V2 va a ser igual a V. Y V3 va a ser igual al voltaje V aplicado a la conexión. Entonces, los resistores en paralelo tienen el mismo voltaje en sus terminales. Esa es la primera propiedad de los resistores en paralelo. La otra propiedad. Por el resistor R1 va a correr la corriente I1. Por el resistor R2 va a correr la corriente I2. Y por el resistor R3 va a correr la corriente I3, exacto. Bien. Entonces tenemos corriente I1 para R1. Corriente I2 para R2. Corriente I3 para R3. Luego, la corriente I que llega a la red paralelo, vamos a llamarla I, a la corriente que llega a la red paralelo,
va a ser igual a la suma de cada una de las corrientes en los resistores. Entonces la corriente I total que llega a la red en paralelo va a ser igual a la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3. Si hubiera un cuarto elemento, tendríamos que sumarle la corriente I4 a ese elemento, y si tuviéramos un quinto elemento, sumaríamos la corriente I5 a ese elemento y así sucesivamente. Entonces, ciertamente, mientras más elementos tengamos en el circuito el circuito paralelo, mientras más resistores tengamos en el circuito paralelo, más alta va a ser la corriente que va a llegar a la red paralelo. La corriente I va a ser mayor, porque la corriente I va a ser el resultado de la suma de cada corriente que pase por los resistores de la red. Bien, a la derecha de la diapositiva tenemos la representación de la red paralelo por un solo resistor RP. ¿Qué queremos decir con eso? Que los tres resistores conectados en paralelo pueden ser sustituidos por un solo resistor RP que va a consumir la misma potencia que consumen los tres resistores en paralelo, ¿sí? Él consumiría la misma potencia que consumen los resistores que están en paralelo. ¿Cómo calculamos ese valor de resistencia? Con la expresión matemática que tenemos en la parte inferior del lado derecho de la diapositiva. Ahora, la expresión es medio intimidante, puede ser para algunos 1 sobre RP igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si hubiera un cuarto resistor tendríamos que sumar 1 sobre R4 y así sucesivamente. Pero vamos a ver qué significa esa expresión matemática. Lo que nos está diciendo esa expresión matemática es que mientras más resistores tengamos en la conexión paralelo, más pequeña va a ser la resistencia equivalente de la red en paralelo. Es lo contrario a la red serie. Mientras más en la red serie, mientras más resistores tengamos en la red serie, más alta va a ser la resistencia equivalente de la red serie. En la red paralelo ocurre al revés. Mientras más resistores tengamos en la red paralelo, menor va a ser la resistencia equivalente de la red paralelo. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Mientras más resistores agregamos a la red paralelo, menor va a ser la resistencia equivalente de la conexión paralelo. Bien, esto ha sido todo en cuanto a la exposición sobre resistores. Espero le haya gustado y bueno, que esté bien y nos vemos en la próxima. Saludos.